Buenos días, jóvenes. En la clase de hoy vamos a seguir trabajando con el tema que habíamos comenzado y que tiene que ver con la conquista de los grandes imperios americanos y las consecuencias que esto tuvo para nuestro continente y también para los europeos. Hoy vamos a ver cómo se desarrolló la conquista de los grandes imperios americanos que existían al momento de la llegada de los españoles a América. En este caso, los incas y los aztecas. Vamos a partir por la conquista del Imperio Azteca, que aquí tenemos una ilustración de lo que fue su capital, la capital del imperio, que era la ciudad de Tenochtitlán, que estaba construida, como ustedes pueden apreciar ahí, sobre un lago, con sus grandes monumentos y los templos que estaban en honor a sus dioses también. Bien, este imperio fue conquistado por este señor que vemos aquí, que es Hernán Cortés. 1519 aproximadamente llega hasta los territorios que corresponden al imperio azteca. Ahora, hay una persona que jugó un papel muy importante en la conquista del imperio azteca y que es esta mujer que vemos aquí. Ella es conocida como Malinche y los españoles la bautizaron como Marina. Ella es muy importante porque fue obsequiada por uno de los pueblos con los cuales tuvo contacto Hernán Cortés y ella le servía de traductor o de intérprete para poder comunicarse con los indígenas. Y eso le ayudó a Hernán Cortés a armar alianzas con pueblos que no estaban de acuerdo con el dominio que tenía el imperio azteca sobre ellos y se unieron a los españoles para poder derrotar al imperio azteca. Aparte de eso, en la mitología de los aztecas tenían un dios que era el dios Quetzalcóatl, que según contaba su leyenda, algún día volvería a este territorio y traería la paz y ya no se necesitarían más sacrificios porque todo iba a ser paz y armonía. Cuando los aztecas ven a Hernán Cortés, piensan que es este dios Quetzalcóatl, ya que estaba con su armadura, estaba montado sobre un caballo, animal que ellos no conocían, por supuesto. Entonces todo indicaba a ellos, a sus ojos, que era este dios Quetzalcóatl. Por lo tanto, fue recibido con amabilidad y le abrieron las puertas de la ciudad principal, que era Tenochtitlán. Aquí vemos a Hernán Cortés. ¿Se fijan? Entonces debe haber sido muy impresionante para los indígenas de aquel tiempo haber visto a este señor muy diferente a como eran ellos. La idea de Hernán Cortés era llegar a Tenochtitlán porque sabía que ahí estaban los mayores tesoros o las mayores riquezas. Y en esa ciudad se encontraba el emperador de aquel tiempo, que era Moctezuma, que lo vemos aquí en la imagen. Bueno, Moctezuma lo recibió de manera muy amable, le entregó regalos, ¿cierto? Pensando que era el dios Quetzalcóatl, pero finalmente fue tomado prisionero, lo mataron y el imperio quedó sin una cabeza al mando. Cuando esto sucedió, los indígenas se rebelaron, hubo una pequeña insurrección en contra de los españoles que se conocía como la Noche Triste, donde los indígenas repudiaron, además de la muerte de Moctezuma, la muerte de varias familias nobles y atacaron a los españoles. Los españoles tuvieron que huir y un año después volvieron y lograron conquistar esta ciudad, Tenochtitlán, y con ello conquistar el resto del imperio azteca. Acuérdense, con ayuda de los pueblos que estaban
eh, aliados con ellos para derrotar a los aztecas. Y además un factor súper importante que ayudó también a contrarrestar el poder armado que tenían los aztecas fue que muchos indígenas se contagiaron de viruela. Entonces estaban muriendo o estaban enfermos y no podían pelear. Todos esos factores hicieron que la gran civilización azteca sucumbiera ante los españoles. Bueno, y de la conquista del Imperio Inca, aquí tenemos una imagen de Machu Picchu, que fue una de las últimas fortalezas que construyeron, precisamente para, como una forma de guarecerse o esconderse de algún ataque. Vamos a partir recordando algo de cómo veían o cómo era esta civilización. Abarcaba desde Colombia hasta la zona central de Chile, pasando por Bolivia, por Argentina, Perú, Ecuador y una parte aquí de Colombia también, el sur de Colombia. Bien, todo esto era llamado el Tahuantinsuyo y el emperador era conocido como el Zapa Inca. La capital de este gran imperio estaba aquí, en el Cusco, desde donde se gobernaba todo este vasto territorio. Bueno, en este gran imperio, aquí podemos ver algunas imágenes de las actividades que realizaban, las construcciones también que tenían, que las hacían con piedras talladas, haciéndolas coincidir unas con otras. Aquí ven, utilizaban las llamas para poder transportar principalmente en pertrechos o alimentos, y principalmente ellos se transportaban a pie. Tenían unos servidores que eran los chasquis, que se encargaban de recorrer el camino del Inca, que era una serie de caminos que conectaban todos los territorios que formaban parte de este imperio. Bien, antes de que llegara este señor Francisco Pizarro en 1531 a el territorio de los incas, habían dos hermanos que se disputaban el poder para ver quién era el Zapa Inca. Uno era Atahualpa y otro era Huáscar. Se enfrentaron en esta guerra, que obviamente debilitó a las fuerzas y al ejército inca, porque estaban peleando entre ellos, y ganó Atahualpa. Cuando ganó Atahualpa, hizo una especie de cita o una entrevista con Francisco Pizarro, y en esta cita se encuentran en un lugar que se llama Cajamarca, le presentan la Biblia a Atahualpa, le proponen que se declare súbdito de los reyes de España y que acepte la religión católica. Atahualpa no acepta y lo toman prisionero. Para pagar su rescate, Atahualpa dice que les puede dar una recompensa en piezas, cuartos, llenos de oro y de plata. Los españoles aceptan, se les da la recompensa, pero aún así matan a este Zapa Inca, a Atahualpa, con el garrote cruel, que era una técnica bastante cruel, como dice su nombre, para asesinar, o más que asesinar, ejecutar a las personas que no cumplían con lo que decían los españoles. Aquí vemos la muerte por garrote de Atahualpa. Y también una imagen, una pintura sobre su captura. Bueno, ¿qué cosas tienen en común la conquista de estas dos civilizaciones? Primero, la creencia de que los españoles eran dioses. Ya todos tuvieron en común que pensaban
porque eran muy diferentes a ellos, su vestimenta, su forma de ser, que eran dioses, ¿ya? Y eso facilitó un poco que los indígenas sintieran esta curiosidad y también que los recibieran de una forma bien abierta y pacífica, que les dieran todas las posibilidades en el fondo de entrar a sus territorios. Otra cosa que facilitó la conquista de estos dos grandes imperios fue la centralización del poder. Al haber una sola persona que gobernaba y al eliminar a esa persona que gobernaba, se pierde la estabilidad, no hay quien gobierne y es mucho más fácil para los españoles tomar el poder en esa situación. Lo contrario a lo que pasa con los mapuches cuando lleguen a conquistar a los mapuches. Los mapuches no se organizan no obedecen a una sola persona, sino que son pequeños grupos, cada uno tiene su organización y si derrotan a uno, siguen los otros, porque no obedecen a una sola persona, están divididos. En cambio, los incas y los aztecas tenían a una sola persona a la cual obedecían, en este caso el tlatoani en el caso de los aztecas y el Zapa Inca en el caso de los incas. Otro factor que también les ayudó fue la alianza con los pueblos indígenas sometidos por los grandes imperios. Esto les ayudó a aumentar la cantidad de guerreros que tenían de su lado para poder someter a estos grandes imperios. Otro factor fue el armamento que ellos utilizaban. Eran armas de hierro, armaduras también que los protegían de los ataques que realizaban los indígenas que contaban solamente con escudos hechos de madera y algodón y lanzas de palos y piedras principalmente. En cambio, los españoles contaban con herramientas y armamentos hechos de hierro, que era mucho más resistente. Bueno, y además contaban con unas especies de escopetas de corto alcance, pero que también las utilizaban. No en mucho, no eran tan utilizadas, pero también les sirvió. El uso del caballo por parte de los españoles que podían pelear en esto, ¿cierto? Y también les permitía avanzar a un ritmo más apresurado y con eso ir conquistando rápidamente los territorios. Y por último, las enfermedades traídas por los españoles, especialmente la viruela, van a hacer que los indígenas, mucha población indígena, se vea afectada. Disminuye la cantidad de población debido a esto. Hay muchas muertes debido a estas enfermedades para las cuales el cuerpo de los indígenas no estaba preparado, no tenían los anticuerpos para poder resistirlas. Y también se debilitan, por lo tanto, los ejércitos indígenas no pueden hacer frente a estos conquistadores españoles. Bien, eso es el tema de hoy.